Hola a todos, bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. Hoy continuaremos con nuestro viaje alrededor del mundo para hablar de la cultura en tiempos del COVID-19 y en esta ocasión tocaremos el caso de Colombia. Para esto recibimos en el programa a Ricardo Camacho, que es cofundador y director artístico del Teatro Libre de Bogotá y también es Premio Nacional Vida y Obra del 2017. Hola Ricardo. Muy buenos días, Alan. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Muchas gracias a ti por estar aquí. Ricardo, para empezar, en términos generales, sería interesante saber cuál es la situación en Colombia, cuál ha sido el trato en esta situación sanitaria, cómo ha evolucionado. En realidad, oficialmente me parece que hay muchos menos casos en Colombia que en otros países vecinos, como en Perú o Ecuador también. Las muertes me parece que todavía no llegan ni siquiera a las 1000 personas, a menos que, bueno, los números no sé, a veces no son los correctos. ¿Qué nos puedes decir sobre toda esta situación? Si todo parece indicar, según las estadísticas oficiales, que no son totalmente confiables, que este ha sido uno de los países menos golpeados por el virus de América Latina, si no se puede comparar con el caso, como tú decías, de Ecuador y el caso de Brasil, que es el más grave de todos. Teóricamente, los fallecidos por el coronavirus en este país no llegan a 700. Y según, repito, las estadísticas oficiales, más o menos son 17.000 casos de contagio. Pero es muy difícil confiar en estas estadísticas porque hay mucha gente que no está registrada y, y porque el sistema estadístico colombiano todavía es muy precario. Entonces, es probable que estas cifras sean mayores, pero en cualquier caso, por ahora, no, no llegan a los niveles de gravedad de los países que hemos mencionado. Claro. Lo que sí es que, bueno, no sabemos mucho de las cifras oficiales de cada país. Siempre hay casos muy diferentes dependiendo del país, de la región en la que están en el mundo. Y es cierto lo que dices, a veces no tenemos las cifras oficiales porque pues, no se sabe, porque hay mucha gente, sobre todo en América Latina, que tenemos muchas comunidades, por ejemplo, indígenas o bueno, más rurales, que pues no podemos tener un seguimiento normal, digamos, como por ejemplo lo que se hace más en Europa, y eso que en algunos países de Europa pues también es complicado, ¿no? Durante este periodo, ¿me puedes decir más o menos qué es lo que hace un artista en Colombia? ¿Sabes si hay algunos que estén haciendo, que hayan hecho proyectos durante esta etapa, que hayan desarrollado cosas especiales? Vaya, habíamos hablado en otras entrevistas de otros países que siguen, por ejemplo, dando clases por internet. No sé si sabes si es el caso en Colombia. Digamos que en términos generales, la situación de la cultura en Colombia es catastrófica. Los centros culturales están todos cerrados. En Colombia no hay un esquema de una subvención estatal permanente a las actividades culturales, salvo muy pocos casos como las orquestas sinfónicas. Pero de resto son ayudas muy pírricas que toca además pelear cada año. Entonces, la situación es muy complicada. Yo no puedo hablar sino de la situación del teatro, pues los teatros están todos cerrados. En el caso del Teatro Libre, nosotros tenemos 2 salas cerradas, 0 ingresos. Entonces, pues los actores en general, pues están acudiendo a la virtualidad. Entonces, bueno, hacen obras por teléfono, hacen radioteatro, una serie de iniciativas ahí interesantes y graciosas y divertidas, imaginativas, pero pues como se puede entender, la avalancha de cosas que llegan por las redes sociales y estos canales es inmensa, esta avalancha es gigantesca, entonces capturar la atención de la gente es muy difícil porque es una profusión, una orgía de contenidos de toda clase y es muy difícil para que la gente pueda escoger. Entonces, pues bueno, ahí estamos y también pues hacemos clases por internet, pues nos ha tocado aprender a enseñar actuación virtualmente. En el caso pues, del Teatro Libre, que nosotros tenemos una escuela, pues
Por ejemplo, los profesores de movimiento pues han tenido que inventarse maneras de trabajar con sus estudiantes virtualmente. Entonces, esto, digamos, es un consuelo un poco pobre, pero pues esto ha despertado mucho la imaginación de la gente. Pero en general la situación es muy difícil porque, pues al no haber ingresos, y aquí no hay un sindicato de actores, aquí no hay un seguro de desempleo en este país, entonces, pues la mayoría de la gente que no tiene un trabajo, por ejemplo, en un centro educativo, pues tiene que acogerse a su familia, no hay otra solución. Y bueno, montar una política la que nosotros llamamos de resistencia. Hay que resistir como sea, pues pensando que pues, la humanidad ha pasado por catástrofes mucho más graves que esta. Y el teatro, pues, ha pervivido, entonces, pues... Tenemos que seguir pensando que todo esto se va a solucionar algún día y que justamente el teatro va, pues, a existir, ¿no? Digo, tiene cientos de años el teatro y como dice, ha sobrevivido a cientos de situaciones muy, muy complicadas. En la época de Shakespeare hubo 5 brotes de peste que hicieron cerrar totalmente los teatros. 5, hubo 5 documentadas. Por supuesto. Bueno, fuera justamente tú lo dices hace rato, fuera del hecho de que el teatro libre pues tiene sus producciones, hacen teatro, tienen sus actores. Como lo decías, repito, tienen ustedes 2 salas de espectáculo. ¿Cómo impactó toda esta marea de casos y todo lo que ha estado pasando a las salas? ¿Tuvieron que anular los espectáculos? ¿Van a reprogramarlos en algún momento? ¿Saben? ¿Tienen idea de cuándo es que podrían retomar un ritmo, entre comillas, normal? Mira, las salas, como te decías, están todas cerradas. Aquí no hay un teatro nacional. Hay uno, pero de nacional solo tiene el nombre, pero teatro nacional en el sentido de la Comédie Française o del National Theatre de Londres, de Inglaterra, no hay en Colombia. La mayoría son salas independientes y estamos todas cerradas. Yo pienso que es muy claro que este año se perdió en ese sentido. El 2020 va a ser muy difícil poder reabrir las salas con una programación normal. Eso me parece altamente improbable. Nosotros tenemos que estar pensando ya en el 2021. Los contratos, por ejemplo, de la gente administrativa de las salas tuvieron que ser suspendidos porque al no haber ingresos, pues es imposible mantener a la gente. Y en el caso del Teatro Libre es muy impresionante que los pocos empleados, porque los actores no somos empleados, no tenemos un salario fijo, pero los empleados nuestros, por ejemplo, del teatro, han seguido trabajando sin ingresos. Y pues esto es pues algo de lo que habla de la mística que irradia del teatro, ¿no? Y que le mete el teatro a la gente por dentro, ¿no? Pero la situación es esa, es decir, este año se perdió desde el punto de vista de la actividad normal de una sala de teatro que programa un espectáculo, abre sus puertas, la gente compra una boleta, se sienta. Eso yo creo que es muy difícil, por lo menos en el 2020 y probablemente algunos meses del 2021, que vuelva a pasar. Entonces, tocará inventarse otras cosas. No sé qué es. Estamos pues tratando de imaginar qué se puede hacer. Quizás multiplicar los talleres o algo así, ¿no? O hacer microobras o no sé. Todo eso ya se está haciendo, todo eso lo están haciendo. A mí se me queda por decir que de verdad la acción del Estado es deplorable, esto es absolutamente deplorable. En Colombia había una reglamentación del Ministerio de Cultura que se llamaba salas concertadas, que era una forma de subsidio al público en el sentido de que se garantizaba que las salas estuvieran abiertas, para lo cual el Estado daba un dinero para los gastos administrativos, servicios públicos, impuestos, el mínimo personal administrativo para que la sala estuviera abierta. Y aparte de eso había las convocatorias para proyectos concretos. Bueno, entonces ahora decidieron que ese dinero de las salas concertadas no se puede usar para gastos administrativos. Entonces, ¿cómo pretenden hacer un proyecto? ¿Cómo se puede hacer un proyecto desde el punto de vista de los dineros que da el Estado si no hay la infraestructura mínima para poderlo llevar a cabo? Si la sala está cerrada, si no se pueden pagar los servicios públicos, si no se puede pagar la vigilancia, por ejemplo, si no se puede pagar el mínimo personal administrativo. Entonces, esto es una catástrofe de verdad
de la ineptitud y la incapacidad de la gente que está manejando aquí pues la cosa cultural. Sí, por supuesto. Y creo que siempre hemos tenido ese tipo de situaciones en América Latina, desgraciadamente. No solo en Colombia, pero pues en Venezuela, en Perú, en México. Creo que todos, de cierta manera, tenemos un sistema cultural que pues no está adaptado realmente a poder apoyar como se debe a la cultura. Y esto pese a que, bueno, hace unos años hubo un gran movimiento de izquierda en muchos países, sobre todo en Sudamérica, en los que se supone la izquierda siempre piensa mucho en la cultura y al final vemos que pues no cambiaron realmente las cosas, ¿no? Siguen habiendo pocos subsidios, pocos apoyos, el artista siempre está como de lado, es como el extra, ¿no? Si podemos pensar a ellos, pensamos, pero realmente no hay nada concreto, ¿no? Y es realmente una lástima para toda la riqueza cultural y artística que tenemos en América Latina. Sí, pero Alan, de todas maneras yo pienso que hay una precisión que hacer, y es que los gobiernos de derecha son los peores. Es decir, eso lo vemos aquí en este país, lo vemos en el Brasil, por ejemplo, lo vemos en la catástrofe que está pasando en Ecuador con la cultura, ¿no? Es decir, han recortado sistemáticamente los presupuestos culturales y han arrinconado la cultura y la han, en el caso de Colombia, por ejemplo, la han hecho equivaler con la artesanía. Cuando posesionaron a la persona encargada del Ministerio de Cultura en este país, el presidente le dijo para que difunda el folclore colombiano. Esa es la mentalidad que hay, ¿no? Entonces, pues, es muy difícil en ese sentido. Es decir, que la marca, una de las marcas de la civilización de un país es el subsidio a la cultura. Eso se sabe desde los griegos. Eso está clarísimo. Y esto es una lucha muy difícil, en que tratan de hacernos equivaler a lo que llaman los emprendedores. Es decir, usted vaya y manténgase como pueda, porque el Estado no le va a dar. Entonces usted invéntese, vuélvase emprendedor, como si la cultura fuera una cosa de emprendedores. Eso es una aberración impresionante. Sí, no, completamente de acuerdo. Me parece, digo, yo soy mexicano, no conozco realmente la situación en los países de Sudamérica en cuanto a la cultura, pero me parece que siempre ha habido como algo de apoyo entre los países de esa región, de todo lo que va de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, me parece, Bolivia. Creo que ha habido siempre muchos intercambios, también con Brasil, pero por cuestiones de idioma a veces creo que es un poco complicado, pese a que evidentemente el portugués y el español son muy cercanos. Entonces, históricamente me parece que siempre ha habido mucho intercambio, ¿no? A diferentes niveles entre los países. Hoy en día, ¿sientes que hay alguna solidaridad con artistas de otros países? ¿O piensas que el artista colombiano está completamente aislado de lo que ocurre en otros lados? Y de esto hablo no necesariamente en estos momentos que estamos viviendo lo de la pandemia, sino en general, como en este año, en este 2019-2021. ¿Qué es lo que piensas al respecto? No, ha habido, en el muy reciente pasado, ha habido mucho intercambio. Por ejemplo, aquí hay dos festivales muy importantes, o había, pues, el Festival Iberoamericano de Teatro, que es un festival que tiene, pues, un renombre mundial, y el Festival de Manizales, que también es un festival muy importante. Y ha habido muchos intercambios, pero en esta pandemia los intercambios son totalmente virtuales, ¿no? Eso está completamente estancado, ¿no? Y pues solamente nosotros tenemos un intercambio, por ejemplo, con un grupo peruano, y pues eso había pues todo un proyecto ahí, pero eso quedó entre la nevera, esperemos, entre la nevera. Ahí se puede conservar. Muy difícil. Todo es la virtualidad ahora. Pues sí, esperemos que todos esos proyectos pues no mueran durante este periodo, que sean justamente como dices, solamente refrigerados, que estén en la nevera y que el año que viene, el año siguiente se puedan ir poco a poco desarrollando y hablando de eso justamente, de tu punto de vista, ¿crees que el modo de vida del artista o su presencia en la sociedad cambie después de toda esta pandemia? Pues es que yo pienso que la situación del artista en esta sociedad, o en estas sociedades, digamos, para ser más concreto, de América Latina, depende mucho de la situación general de la sociedad, depende mucho de la política, desgraciadamente, ¿no?
Alguien decía, si uno no se mete con la política se mete con uno. Entonces, estamos, así no queramos, en esta especie de vórtice del que no sabemos cómo vamos a salir. Y el artista solo es una pieza muy pequeña en el contexto del desastre de estas sociedades, y especialmente del desastre que ha traído el neoliberalismo. Y entonces nosotros somos la última prioridad, diría yo, ¿no? Cualquier redefinición del papel del artista en esa sociedad pasa por el hecho pasa por la situación general de esa sociedad. Y mientras esa situación no cambie, es decir, mientras no cambie, digamos, el modelo, este modelo que es a todas luces injusto, absurdo, estúpido, fracasado, mientras eso no cambie, nosotros seguiremos pues ahí, en eso. Seremos los parias, pero estaremos ahí peleando siempre. Por supuesto, como se debe. Digo, creo que el artista es muy importante en la sociedad y tiene que estar ahí al pie del cañón luchando por hacer su arte, luchando por abrir un poquito los ojos de la sociedad, ¿no? También de intentar cambiar un poco las cosas, de hacer reflexionar a las personas. Es correcto. Siempre tú lo decías muy bien, el arte, hablando de manera general, siempre ha estado muy presente, sobre todo nuestro mundo occidental está basado en lo que hacían los griegos. Y los griegos tenían el teatro al centro de todo. Era realmente algo muy, muy, muy importante, todo lo que era, no solo el teatro, vaya, todas las artes, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir luchando y seguir echándole muchísimas ganas para que esto pues no muera, ¿no? E intentar cambiar un poquito las cosas. Ricardo, desgraciadamente estamos llegando al final del programa. Espero que en un futuro cercano podamos tener otras ocasiones para hablar de otras temáticas y por el momento te agradezco muchísimo de haber aceptado estar en este programa. Y bueno, para todos los que nos escuchan, pueden buscar informaciones sobre el Teatro Libre. Hay muchísima información en Internet, el Teatro Libre de Bogotá. Hacen cosas muy interesantes, así que síganlos también. Y bueno, evidentemente, nosotros continuamos estos programas aquí en Radio Al Alma y les invitamos pues a suscribirse al canal y a seguir un poco todas las entrevistas y a los artistas que estamos llamando con nosotros a participar a todo alrededor del mundo. Así que bueno, les agradezco mucho haber escuchado, le agradezco una vez más a Ricardo estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Ana.